Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Doria Montserrat Castañeda Gastelum. Soy del equipo 1, grupo 21, y este es mi proyecto de apreciación a las artes. Para dar una breve introducción, diré por qué elegí este proyecto. Y bueno, es muy simple. Porque a mí siempre el cine me ha encantado. Desde niña puedo pasar el día entero viendo películas, analizándolas. Es algo que la verdad me apasiona como persona y como hobby. Y bueno, y para esta ocasión elegí analizar 5 escenas importantes de esta película llamada V de Venganza, en el cual se me hace una película muy padre porque tiene distintos temas de la sociología, de movimientos políticos, de ideas de libertad y de justicia. Y siento que es algo interesante que se podría ver en un video, que no suelo ver muy seguido. Así que para eso estoy aquí. Y bueno, iniciando con esto, para empezar, para darle sabor a esto. Y voy a decir una frase muy importante e interesante que va a tener relevancia a lo largo de esta pequeña charla entre tú y yo, que es: las ideas son a prueba de balas. Muy cierto, ¿no? Bueno, empezamos con la primera escena de la película. Resumiéndola, aparece un hombre que al parecer va a llevarse a la horca, no sabemos por qué motivo, pero al parecer tiene que ver con un movimiento político. Pero bueno, para empezar, lo que quiero iniciar con esto es que se dice durante esta escena que las ideas son a prueba de balas. ¿Y a qué se refiere? A que a lo largo de la historia se han intentado oprimir distintos grupos o a distintas personas con ideas de libertad, de justicia, eh, con tal de que no sean expuestos o ellos tener más poder por distintos motivos, pero siempre una idea va a seguir adelante, pase lo que pase, incluso si nosotros somos de carne, de hueso, no importa, las ideas siempre van a seguir. ¿Y esto cómo lo podemos ver? En un ejemplo muy simple, por ejemplo, con el feminismo, en el que a pesar de que a lo largo de la historia se han oprimido a las mujeres, violentado, de muchas maneras, hasta el día de hoy la idea sigue presente. O sea, ha logrado grandes cosas como el derecho al voto, a más oportunidades para nosotras. Es a lo que me refiero con esta frase. Es a eso. Y bueno, y también algo interesante es que en esta escena se refiere a un hecho histórico real, que de hecho no es muy conocido. Eh, Fue el 5 de noviembre de 1605 en el que un grupo de católicos ingleses hacen un complot contra, para estallar el parlamento inglés y para asesinar a Jacobo I. Y dirán, ¿por qué esto? Es simple, porque el gobierno de aquel entonces estaba matando sin piedad a los que practicaban el catolicismo. Y esto, de hecho, a los que se inspiraron en esta máscara, que se llama Nick Hughes, si no me equivoco, le molestaba, porque estaban oprimiendo su libertad de culto. Y entonces él y un grupo de protestantes hicieron un plan que de hecho se llamó, si no me equivoco, la conspiración de la pólvora, en el que pusieron como pólvora debajo del parlamento para así hacerlo estallar, por como medio de expresión en el cual se daba a entender su insatisfacción hacia esto, de oprimirlos. Pero lamentablemente no fue exitoso, si no hubiera sido algo muy importante en la historia del país, de Estados Unidos, claro. Y bueno, pero esto se relaciona con la película, en el que a pesar de que ellos fallaron, eso influyó a que ahora sí hubiera un cambio real. Porque bueno, aunque no lo mencioné, pero en la película estaban en Inglaterra con un sistema dictador en el que una persona les hacía creer que solo lo necesitaban a él, que sin él era más, sin él era nada, pero, pero él era muy malo, en el sentido de que a la gente homosexual
la oprimía o la violentaba. Y bueno, con la siguiente escena, que es muy importante, es cuando Ivy y Vi se conocen. Bueno, es importante porque como que Ivy estaba en una situación en la que estaba en peligro y luego Vi vino a salvarla y luchando contra gente que era de poder, o sea, que sí. Por ejemplo, con los nazis ya había gente que sí, que no era judía y que por eso tenía cierta superioridad ante ellos. Algo así se representaban a estas personas que estaban violentando a Ivy. Y bueno, y entonces esta Ivy se queda tipo, ¿qué? ¿Quién eres? Y luego este Vi le dijo, es raro que le preguntes a alguien enmascarado quién es. Y entonces dijo en todo un discurso básicamente que él la había salvado porque no le parecía justo lo que estaba pasando en el país, pero que él no era para nada un héroe, al contrario, era un villano que asesinaba a la gente que le había hecho daño en el pasado. Y bueno, no bueno, y entonces dijo, oh, bueno, de hecho, esto tiene que ver mucho más adelante con la película. Y bueno, entonces ya pasó esto, van a cierta escena en la que van a una torre, porque él había dicho, oye, ¿quieres venir a un concierto? Y luego Ivy le dijo, claro, pero es que esto en sí no era un concierto, sino que estaban en la cima de un edificio y luego le dijo Ivy, esto no es para nada un concierto. Y luego le dijo, no, pero pronto sí. Y entonces, aunque no lo mencioné, todos los ciudadanos están en cuarentena por un virus que se creó. Y entonces sonó como en esas bocinas para decir que se queden en casa y por el estilo, una música y ¡pum! Explotó un edificio que tenía un símbolo que era de la libertad, si no me equivoco. Y esto tiene que ver mucho con los simbolismos, de lo que representa para nosotros, para nuestra historia, lo que nos hace darnos cuenta de nuestra identidad. Y sacar de aquí es de que si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y bueno, esto es lo interesante que pasó en esta escena. Y bueno, aunque de hecho respecto a los símbolos, también lo podemos ver con otros símbolos que han ido surgiendo a lo largo de la época. Por ejemplo, en la actualidad, el símbolo del feminismo, en el cual representa una lucha de mujeres que buscan no ser violentadas, tener libertad de salir, de no sentir que les pueda pasar algo. Y bueno, siguiendo con la siguiente escena, en la que me, básicamente este personaje llamado Vi le manda un mensaje a todo el pueblo de Inglaterra, en el que les dice, sé que la comodidad y la rutina diaria está bien, pero algo no está bien en este país, porque nos están oprimiendo, están acabando con nuestra libertad, nos violentan a pesar de ser el propio pueblo y vivimos bajo el miedo. Y bueno, es interesante esta escena porque es cierto, no siempre una dictadura se tiene que ver como algo, uy, malvado, pero sí como que en el fondo sabes que no está bien, pero no quieres hacer nada por miedo y por comodidad. Y esto de alguna manera nos lo representa en este mensaje. Y bueno, y para empezar, he dicho palabras como dictadura y anarquismo. ¿Qué es? Dictadura es un gobierno en el que una sola persona decide qué está bien para todos los ciudadanos, sin considerarlos. Y bueno, el anarquismo es algo de que no se necesita un gobierno, que podemos hacer reglas para gobernarnos nosotros solos como pueblo. Es básicamente eso. Y bueno, continuando con el análisis, en el cual, en la cuarta escena importante, aunque no lo he mencionado, Ivy es capturada y nos hacen creer que fue por esta persona malvada, que el dictador, no lo he mencionado, pero él
como que capturaba a la gente que, por ejemplo, era homosexual o de otra raza, y pues al capturarla, la hacen que quieran confesar que él conocía a esta persona y su escondite, pero ella siempre se negó. Y bueno, ¿qué es lo que interesante de esta escena? La carta que aparece, en el cual en la carta dice algo de que era una chica que nunca se sintió atraída por los chicos, sino que por la chica y conocía el amor de su vida, pero con el pasar del tiempo vieron como un gobierno malvado um, se fue apoderando de la ciudad de Inglaterra y eso hizo que precisamente a ellas las encarcelaran o las mandaran a campos de concentración, mejor dicho. Y entonces tuvo que pasar por mucho tiempo ahí y aunque al final murió, siempre en esa carta dio a entender que estaba orgullosa de ser quien era, que no iba a cambiar y que quien sea que leyera esa carta lo amaba. Es algo interesante esta escena de cómo a pesar de todo ella creía firmemente en eso. Y dirán, ¿por qué esto es algo importante? Es porque nos habla de hecho de lo que pasaba antes, por ejemplo en la historia, en el que la Inquisición pues, a veces juzgaba a gente nada más y decía, ay, es brujo, nada más por tener conocimiento o por cosas por el estilo. O sea, eran totalmente injustos. O incluso en algunos países en la actualidad que ser gay o ser lo que sea está mal. Es algo interesante que me pareció de la película, que se hablará de esto. Y bueno, y luego, ya al final, se nos revela que no estaba atrapada de verdad, sino que este personaje la había atrapado. Y bueno, y entonces, cuando ella sale ya de ese lugar, y al enterarse de esto, grita en medio de la lluvia. Y un simbolismo especial de esto es que la lluvia de alguna manera significa Dios. Y bueno, ¿qué significa esta escena? En sí, cuando pasa esto, ella pierde el miedo. Y esto de alguna manera significa que ya ahora es más crítica con lo que pasa en su alrededor, en cuestiones de política, etcétera. Y bueno, en la última escena importante es la muerte de este personaje, que en el que ya el parlamento va a explotar, como de hecho y en el que ya por fin podrán ser liberados. Y dirán, ¿cómo pasó esto? Porque a lo largo de la película han ocurrido ciertos sucesos que ha hecho cambiar la mentalidad de todo el pueblo, para que se dé a entender que el pueblo no debe temer a sus gobernantes, sino los gobernantes deben tener miedo al pueblo. Y bueno, en la muerte de Vi ocurren cosas importantes, aparte de que explota el parlamento, sino que también en la película aparece una multitud de gente con máscaras de este tipo, en el cual representa lo que he dicho, de que las ideas son a prueba de balas y son más grandes que la carne en sí. Y van todos juntos contra el gobierno, porque antes como que el gobierno los violentaba, si los veía afuera, de noche o así. Y pues ya iban sí todos juntos para ir en contra. Y esa fue la noche, de hecho también sucedió un 5 de noviembre, en la que el pueblo de Inglaterra fue liberado y cayó el gobierno de ese personaje. Y bueno, este fue un pequeño análisis de las escenas más importantes. Si algún día quieren que haga un análisis entero de la película, podrían comentarlo en mi canal. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y en conclusión, realmente les recomiendo que vean esta película para que entiendan mejor a lo que me refiero cuando hablo de todo esto y no crean que estoy diciendo cosas locas o algo por el estilo. Pero bueno, siempre quiero dejar una enseñanza aquí y es, las ideas son a prueba de balas. Así que si tú crees en algo y no ves que algo está bien con tu país,
puedo referirme a Latinoamérica, etcétera, que han ocurrido, o en Colombia, que han ocurrido hechos muy trágicos actualmente, en el cual mucha gente ha muerto por ciertas cosas. Solo puedo decir que esta gente es muy valiente y aquí de México les doy todo mi apoyo. Bueno, muchas gracias y pasen lindo día.